Y gracias a Dios, a todos los hermanos y hermanas que han dispuesto en su corazón colaborar para que la palabra de Dios se predique y que muchas almas puedan ser edificadas. Gracias a ellos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que Dios premie esa generosidad de estar invirtiendo, ¿verdad? En la divulgación de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 121. También queremos saludar la vida de todos los que, ya sea hoy o en el transcurso del día, se van a conectar a Facebook, como también a todos los hermanos que ya están en su pantalla, ¿verdad? Mirando a través de su televisión el programa, buscando una palabra que traiga consuelo, que traiga edificación a su vida. Y esperamos en el Señor que Él trae consuelo para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en cualquier lugar donde usted tiene el gusto de sintonizar este canal a través de los diferentes cables, ¿verdad? Dios les bendiga de una manera muy maravillosa, muy especial. Nuestro anhelo es ser de edificación a su vida. Vamos a utilizar el Salmo 121. Ese salmo vamos a estar leyendo ahí para hablar un poquito acerca de lo cuidadoso que es Dios para cada uno de nosotros. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oremos un momento al Señor para que Él nos auxilie, ¿verdad? Tanto a su servidor como expositor, como a cada uno de los receptores de la palabra del Señor. Oramos, Padre, muchas gracias, Señor, por darnos privilegio de estar ante tu bendita presencia. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por cada hermano, cada hermana, amigos, Señor, que van a apartar este momento para oír tu palabra. Derrama bendición abundante sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Los cuidados de Dios van muy ligados al plan que Él tiene para con cada persona. Están bien relacionados. De tal manera que si Dios tiene un plan para determinada persona, Dios se va a glorificar en los momentos difíciles que esta persona se enfrente. Algo hará el Dios del cielo para que su plan, su propósito, se lleve a su culminación. Recordando la vida de un hombre que desarrolló bastante en la presencia de Dios, de un hombre que logró hacer la obra que Dios quería que se hiciese, llamado Moisés. Acordémonos cuando Moisés era un niño, un pequeño de brazos. En ese tiempo se desató una masacre contra todos los niños. El rey de turno
llamado Faraón, ese hombre mandó a matar a todos los niños. Y no era broma, sino que así fue. Fue una masacre horrorosa que se dio en ese tiempo, porque el diablo, que logra acertar los planes de Dios muchas veces, entonces él trata de estorbarlos. El enemigo trata de estorbar los planes de Dios. Y es experto en estorbar los planes de Dios. Él es muy experto y ataca de diferentes maneras, usa diferentes medios. Aquí vamos a leer un poquito en Éxodo capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y bueno, antes de eso, en el capítulo 1 dice que el rey dio una orden a todas las parteras, y la orden consistía en que tenían que matar a todos los niños, o impedir el nacimiento de los varones. Pero la orden era las parteras, pero la Biblia dice que las parteras eran mujeres temerosas de Dios, y en ningún momento ellas iban a acatar la orden del rey. Entonces, ellas permitieron el nacimiento de varones. Entre ellos iba Moisés. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Oiga, el rey las mandó a llamar y las está entrevistando. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo niño que nazca, y a toda hija preservad la vida. Es que la tenía contra los varones. Y aquí se describe cómo eran las parteras. Eran mujeres temerosas de Dios. Pero el mismo temor de Dios era el que las llevaba a ellas a decirle al rey que las hebreas eran más robustas que las egipcias. Porque cuando ellas llegaban a asistir al parto, las hebreas ya habían parido. Entonces, entre ellas estaba los papás de Moisés, que pasó lo mismo, y lograron ocultar al niño un tiempo en
pero dice que se vio muy amenazada. Los papás de Moisés se vieron amenazados. Entonces, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, o sea, ella la preparó y ahí puso a la criatura. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críen este niño. Y eso fue concedido, ¿verdad? Fueron a llamar. El asunto es de que los papás de este niño se entonaron con Dios. O sea, Dios usa muchos medios. Los cuidados de Dios nos pueden venir a través de los papás. Los cuidados de Dios nos pueden venir a través de su patrón. Los cuidados de Dios pueden venir a través de un ángel, a través de la manifestación directa del Dios del cielo. O sea, Dios es soberano. Dios tiene muchas maneras de traer esos cuidados a la vida de sus hijos. Dios es soberano, Él es todopoderoso. Y los cuidados de Dios, dentro de los cuidados de Dios también están ciertas permisiones. Y en esas permisiones de dificultad se manifiesta el poder de Dios. Recordemos un poquitito la vida de José. José era uno de los hijos de Jacob y era un muchacho con quien Dios tenía maravillosos propósitos. Habían planes preciosos. Y este muchacho aparecía con algunos sueños, algunas revelaciones de parte de Dios. Y entonces él decidía contarle a su papá, contarle a su mamá, contarle a sus hermanos. En ningún momento él pensaba dejar un ambiente de egoísmo, dejar un ambiente de prepotencia, no. Pero aunque no pensara él dejar ambientes de prepotencia, de egoísmo, de grandeza, aunque él no pensara, pero los oyentes, sus hermanos sobre todo, ellos sí pensaban de esa manera. Entonces los hermanos de José se llenaron de envidia al oír tanta cosa que se estaba diciendo de José. Ellos se opusieron, ellos se prestaron para ser instrumentos del diablo. Mire cómo un hermano, un pariente, puede llegar a ser usado por el diablo para estorbar los planes de Dios para con determinada persona. Eso es así, el enemigo se aprovecha. Entonces ellos trataron de impedir el desarrollo de José de muchas maneras. En primer lugar, se burlaban de él, le decían el soñador. Y José nada que ver, ¿verdad? José los miraba como sus hermanos, los respetaba, así como respetaba a sus papás. José sigue normal su estilo de vida, pero ya sus hermanos ya no lo estaban mirando como el hermano menor, como una persona que de igual manera era hermano de ellos,
la misma sangre, sus hermanos ya no lo estaban mirando así. Entonces, cuando en una de muchas ocasiones José llega a buscarlos, porque su papá lo mandó, entonces ellos dijeron, viene el soñador, deshagámonos de él. Ideas entre hermanos y luego que todos apoyaban las ideas. Bueno, terminaron tirándolo en una cisterna, que son lugares donde casi siempre hay agua. Pero milagrosamente esa cisterna donde echaron a José no tenía agua. Entonces mire cómo se preserva la vida de José ahí, porque Dios tenía planes con él. Más adelante vemos de que, bueno, deciden sacarlo de ahí y venderlo. Entonces sacan a José y van pasando por ahí unos personajes madianitas y deciden negociar con ellos. Le vendieron a su propio hermanito, porque al final ellos estaban tratando de no mancharse las manos de sangre de su propio hermano. Trataron, entonces negociaron, vendieron a su muchacho, a su hermanito, lo vendieron. Y estos madianitas lo fueron a negociar a Egipto. Allá vendieron a José. Pero en todo eso, Dios está cumpliendo su plan. Dios está preparando a su muchacho como Dios lo puede estar preparando a usted. De repente usted se pregunta, ¿y por qué tanta dificultad? Salgo de una, entro a otra, ¿por qué tanto? Sería bueno considerar esta verdad. Lo más seguro es que Dios puede tener planes con cada uno de nosotros. Bueno, Dios tiene planes con sus criaturas, con sus hijos. Y las cosas que pasan muchas veces tienen que ver con ese maravilloso plan de parte de nuestro Dios. Entonces, José es vendido ahí en Egipto a un hombre eminente, pero dice que aquí en el 37:22 de Génesis, Rubén les dijo: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entre los hermanos siempre hay unos que piensan diferente, pero como no tenía agua la cisterna, los agarran de ahí y lo negociaron. Verso 29, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teñieron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Fue la impresión de este padre. El padre llegó a la conclusión de que
de que un animal salvaje había matado a su muchacho. Pero ya leímos que no fue así. El muchacho lo vendieron, lo negociaron y fue a aparecer a Egipto, allá lo llevaron. Llevado pues José a Egipto, del capítulo 39, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Note, eran ismaelitas los que compraron a José. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea que a pesar de las dificultades, pero donde José llegaba tenía el respaldo de Dios. Cualquiera podía decir, pobrecito ese muchacho, lo que le pasa. Pobrecito José, pero dice, y Jehová estaba con él. Estaba con José. Entonces, y dice que a raíz de la llegada de José allí a la casa de este hombre, dice que prosperó. La casa del hombre que compró a José fue próspera, porque la bendición iba con este hebreo, despreciado por sus hermanitos, pero los planes del Señor ahí van, dentro de los planes de Dios. Ahí aparecen estos muchachos en escena, fueron utilizados. Como ellos tenían cosas en el corazón, entonces Dios les permite a ellos hacer lo que tenían en su corazón en contra de José. Pues ahí está José. Primero sufre de su propia familia, después sufre en el camino. Allá en el palacio aparece la señora de su amo enamorándose de él, y José muy preocupado por lo que está sucediendo, pero habló con una convicción única, y él le dijo, soy temeroso de Dios, le dijo a la mujer, porque la mujer estaba muy interesada en él. Soy temeroso de Dios y respeto a mi amo. Entonces, en una de muchas, la mujer echó mano sobre él y José escapó, pero la mujer se quedó con la túnica de José. Al verse burlada, esa mujer comenzó a gritar, a decir el hebreo, y todo el mundo entendió que José quería abusar de esa señora, y era lo contrario, pero las cosas así son. Entonces, ¿cuál fue el resultado? José va preso, pero lo tremendo es que Jehová estaba con él, ahí en la prisión Dios estaba con él. Esta es una evidencia clara de que Dios nunca lo va a abandonar. Si Dios permite que usted pase situaciones críticas, difíciles, pero en cada situación el Dios de la gloria estará con usted, inyectándole aliento, dándole nuevas fuerzas, haciéndole ver las cosas como realmente se deben de ver. Entonces el Dios del cielo se va a glorificar en cada situación. Bueno, entonces note, llega a la cárcel por falsos, no por una cosa que él haya hecho, falsos. Pero allí en la cárcel, el Dios del cielo se fue a meter con él también. Oiga, Jehová de los ejércitos también se metió a la prisión
Y ahí estaba sustentando a su querido José. Ahí estaba cuidando de su muchacho porque Dios tenía planes con él. Entonces las situaciones llegan, pero en medio de esa adversidad, en medio de esa persecución, la presencia de Jehová estará con usted fortaleciendo, dándole sabiduría, proveyéndole salidas conforme a su necesidad. Mire, ahí el Dios del cielo comienza a usar a José y José se vuelve un intérprete de sueños. Había por ahí un copero, un panadero, presos también, por una razón, y cada uno tiene su sueño. Y en el sueño, a uno de ellos se le está revelando que va a morir. Y Dios le da la revelación a José de cada sueño, y José se lo transmite. Eso se cumplió. Otro sueño, el otro sueña, y la interpretación es que va a ser restituido en su cargo. Entonces mire cómo el prisionero comienza a ser de bendición a los presos. Eso recuerda la situación de Pablo y Silas también en el calabozo. La familia de Cornelio y su casa se convirtieron a Dios. Pero todo porque llegó el mensajero a una prisión, no porque él quería llegar ahí, sino porque por la divulgación de la palabra, su mensaje cayó mal ante mucha gente y la agarraron contra él y lo metieron preso. Por esa causa, Pablo y Silas es encarcelado, lo castigaron, le ataron sus pies, sus manos. Pero ahí estaban ellos y no estaban tristes, al contrario, estaban alegres en la prisión. Y la alegría de ellos se multiplica al ver la conversión de las personas allí en la prisión. Entonces, Dios tiene sus propósitos con cada uno. Y conforme ese propósito, el Dios de la gloria proporciona los cuidados adecuados. Así de que usted que está pasando momentos difíciles, el propósito de Dios se va a ir cumpliendo paulatinamente. La otra verdad es que el Dios del cielo siempre estará del lado suyo. A permitir cosas como permitió a Daniel y los muchachos, sus compañeros, pero allí estaba el Dios de la gloria con ellos. ¿Cómo hablaban esos muchachos? Sepas, oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos, Él nos puede librar de tu horno, un horno de fuego preparado. Había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Allí iban a ser lanzados estos 3 jóvenes hebreos. ¿Cuál era el delito? El delito era invocar de manera continua al Dios del cielo. Invocar de manera continua. Eso provocó, eso fue lo que los enemigos, porque hay espías, hay gente que lo ve a usted, qué tan buscadores de Dios. Allí en la empresa donde usted trabaja, pueden haber personas, de esas que están inmediato al jefe, pueden haber personas por ahí en cuyo corazón usted no es de su agrado. Entonces van a ser los reporteros. Por ejemplo, en el caso de estos hebreos,
estos enemigos silenciosos de ellos andaban espiándolo a ver qué hacían los hebreos, y los hallaron que estaban invocando al Dios, no al Dios pagano que ellos quieren invocar. Entonces ese fue el delito, y lo dijeron al rey: el rey, ahí hay unos hombres que no acatan tu ley, hay unos hombres que invocan a su propio Dios, te están deshonrando a ti. Y eso enfureció al rey y los mandó a traer. Y aparecieron los hebreos, estos muchachos temerosos de Dios. Pero no importa al final, lo que importa es que Jehová de los ejércitos esté del lado suyo, que Dios esté del lado nuestro, eso es lo más importante. Por eso vemos que a ellos los llamaron, les dieron oportunidad que se retractaran y que públicamente se doblegaran ante otro Dios. Y ellos estaban convencidos de lo que hacían. Ellos no tenían de qué retractarse, porque había una convicción del por qué ellos invocaban a Jehová de los ejércitos. A veces el cristiano ahora claudica porque hace las cosas pero no tiene convicción. Todavía no le está creyendo al Dios del cielo. Todavía no está seguro de lo que hace. Pero estos muchachos estaban muy conscientes de lo que hacían. Y le dijeron: sepas, oh rey, que el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu horno. Y si no nos libra, no vamos a adorar tu imagen. ¿Qué muchachos? Si Jehová quiere librarnos, que nos libre. Y si no nos libra, nosotros seguimos del lado de Dios. Oiga, qué importante. Qué interesante de que estos muchachos sabían que Dios podía librar, pero también sabían que de repente Dios no lo hace, no porque no pueda, sino porque es soberano, sino porque Dios tiene sus planes. Entonces ellos estaban bien parados, estaban bien fundamentados. Entonces ahora están diciéndole al rey: no nos vamos a doblegar. Entonces el rey los mandó a echar al horno de fuego. ¿Cómo dirán eso algunas escuelas de interpretación que andan buscándole? Del lado del diablo le andan buscando una interpretación negativa a la realidad. Era un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado, como lo que dicen del Mar Rojo, lo que dicen cuando Jesús anduvo sobre las aguas. Da lástima esas interpretaciones diabólicas, digamos, porque están tratando de despistar las maravillas de Dios. ¿Cómo van a despistar los milagros de Dios? Si Dios vive y permanece, Dios es el mismo de ayer, el mismo de ahora y el que seguirá por los siglos de los siglos. Entonces pueden ocultar un milagro, pero los que está haciendo ahora no los van a ocultar. Y si los oculta, los que va a hacer mañana, jamás. Lo mejor que pueden hacer estos intérpretes es entregar su vida a Jesucristo. Doblegue su corazón. Con Dios jamás lo va a lograr de ganarle. No, dijo un cantante cristiano que había llegado a la conclusión que a Dios no se le puede ganar. Y eso es muy cierto. El que se pone a pelear con Dios jamás va a terminar doblegado ante la presencia de Dios.
Entonces, si usted está peleando con Dios en esta preciosa hora, yo le animo que mejor se rinda a Él. Ríndase al Señor. Lo mejor que puede hacer usted es rendirse. Dobléguese ante la presencia de Dios, porque el único que tiene cuidado de nosotros es el Dios del cielo. Él es el único que tiene cuidado de nuestras vidas. Así de que le animo a que sea perseverante, aún cuando la situación usted la está viendo muy difícil. Allí yo le animo a que mantenga su postura delante de Dios. Mantenga su postura delante de Dios. No se doblegue ante los Baales. Veo a un Elías en escena. Él estaba solo. Oiga, en escena él estaba solo. Un profeta contra un montón de profetas. Un profeta del lado del único y verdadero Dios. Del único y verdadero Dios. El otro, la multitud de profetas defendiendo a los dioses paganos. Y entonces Elías les hizo un reto, dijo, bueno, vamos a ofrecerle una víctima a Dios. Y el Dios que responda, ese es Dios de verdad. Pero claro, Elías sabía que el que estaba con él era suficiente. Pero mire, en dificultades como esas, allí está Jehová de los ejércitos. Dijo Elías, cuando los profetas gritaban y gritaban, invocando a su propio Dios, Elías les decía, grítenle más duro. Puede ser que no les oye. Grítenle, a lo mejor están ocupaditos sus dioses. Griten, y aquella gente se hería el cuerpo, gritaban y nada. Porque esa es la realidad. Y cuando Elías prepara el altar y comienza Elías a invocar a su Dios, fuego del cielo descendió y consumió el agua que había alrededor de la víctima, y el fuego consumió la ofrenda que se estaba dando. Imagínense cómo se sintió Elías, el respaldo que tuvo, porque los cuidados de Dios son así, mis amados. Dios está del lado nuestro, así de que no tema lo que está pasando en este momento. Dios está con usted. Siéntase seguro que el Dios de la gloria está del lado suyo. Así de que me siento muy seguro decírselo. Dios no le ha dejado ni le dejará. Como dijo hay un cuadrito por ahí donde aparecen las huellas en el desierto. Primero se ven como que van dos personas caminando, de repente ya no se ven las huellas de uno. Entonces dijo el caminante, Señor, me dejaste solo, Señor, me abandonaste, porque ya no miraba las huellas del que iba con él. Y le dijo la divina respuesta, las huellas que ves son las mías, porque te llevo entre mis brazos.
cómo se siente el corazón, está herido, triste, solo, una vida desahuciada, y que aparece el Dios del cielo diciendo: yo te llevo entre mis brazos. Esa es una bendición, esa es la realidad. No tema, Dios está del lado suyo, nunca lo ha dejado, nunca lo dejará. Así de que sigamos con Él, y si en algún momento nos tocara actuar como actuaron los 3 jóvenes hebreos, pues con Dios las llevamos todas de ganar. Así de que ha sido un privilegio haber estado con usted. A continuación, una sección de alabanza, y en otro momento continuamos. Dios le bendiga, y los cuidados de Dios siempre están con usted. Y quiero recordar que este domingo tenemos nuestro retiro regional en la Ceiba. Así de que pastores, líderes y todo el pueblo que quiera ir, pues invitados a disfrutar de esa fiesta que Dios nos tiene preparado en la Ceiba. Dios les bendiga, y será hasta en otro momento. Gracias a Dios, porque Él ha cuidado de mí, y por eso es que este canto tiene tanto significado para mí, porque verdaderamente Dios cuida de mí.